occidentales se reunieron en Beijing. En Moscú, Khrushchev trataba de conseguir una coexistencia pacífica con Occidente. The Kremlin is the setting of an historic event, the signing of an atom test ban. The big three representatives, Dean Rusk, Andrei Gromyko, and Lord Hume, signed for the U.S., Russia, and Britain. Most other nations of the world, with the notable exception of France, Communist China, and Cuba, are to sign later. Communist China has denounced the Soviets for making the treaty, widening further the breach between the two communist powers. La reacción de Mao ante el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares fue muy desafiante. The Chinese Communist nuclear detonation is a reflection of policies which do not serve the cause of peace. But there is no reason to fear that it will lead to immediate dangers of war. The nations of the free world will recognize its limited significance and will persevere in their determination to preserve their independence. En 1965 los marines de los Estados Unidos fueron enviados a Vietnam. El presidente Johnson estaba decidido a evitar que los comunistas de Vietnam del Norte y sus aliados en el sur adquirieran más poder. En China se produjeron movilizaciones masivas para apoyar a su país vecino, Vietnam del Norte. The rulers in Hanoi are urged on by Peking. This is a regime which has destroyed freedom in Tibet, which has attacked India, and has been condemned by the United Nations for aggression in Korea. It is a nation which is helping the forces of violence in almost every continent. The contest in Vietnam is part of a wider pattern of aggressive purposes. La guerra entre China y los Estados Unidos se perfilaba nuevamente como una opción muy posible. Angustiado por el fracaso de su gran salto hacia adelante, Mao luchaba por mantener su dominio en toda China. En 1966 puso en marcha la Gran Revolución Cultural. No fue capaz de realizar un milagro económico, de modo que en 1966 lo intentó con un milagro político. No solo quería deshacerse de sus enemigos, sino que también deseaba hacer algo de lo que Stalin se había mostrado incapaz: destruir la burocracia del gobierno. El culto a la persona de Mao no llegó a su máximo desarrollo hasta la Revolución Cultural. Entonces reunió en su persona a los cuatro grandes: el gran líder, el gran timonel del Estado, el gran comandante supremo y el gran maestro. Reemplazó a Stalin e hizo de Beijing el centro de la revolución mundial. Millones de jóvenes fueron reclutados para formar parte de la Guardia Roja de Mao. Explotaron su idealismo para sembrar el caos y destruir así todo vestigio del pasado. Chairman Mao says, Marxism consists of thousands of truths, but they all boil down to one phrase: it's right to rebel. The proletarian revolutionary rebels hold high the great red banner of Mao Zedong's thought. Through big character posters and great debates, they argue things out,
expose, criticize, and repudiate thoroughly, and launch fierce attacks on all kinds of representatives of the bourgeoisie. La primera medida que tomaron fue cambiar los nombres de las calles. La calle en la que estaba situada la embajada soviética fue bautizada como Calle del Antirrevisionismo. Hubo algunas manifestaciones en el exterior de la embajada de la Unión Soviética y la mayor parte de los manifestantes eran miembros de la Guardia Roja. Por la mañana colgaron a unos muñecos que representaban a Brezhnev, Kosygin y Podgorny. Cuando empezó a oscurecer, los bajaron e hicieron una hoguera a la entrada de la embajada y allí quemaron los muñecos. La Guardia Roja y los jóvenes se reunieron en torno al fuego, bailando y gritando consignas antisoviéticas. Desde medianoche hasta las 6 de la mañana practicaron la tortura china. Durante 15 minutos guardaban silencio. Y cuando ya casi nos estábamos quedando dormidos, agotados por el escándalo, ellos volvían a empezar. Cada 15 minutos paraban y luego volvían a gritar, y así sucesivamente, toda la noche. A las 6 de la mañana, el alboroto volvió a empezar, pero ya no se callaron en todo el día. En 1969, la tensión en la frontera que separaba a Rusia de China cada vez era más tensa. Los choques eran frecuentes. El río Ussuri, situado en la zona oriental soviética de Asia, fue el escenario de la mayor parte de los enfrentamientos. Los chinos nos provocaban constantemente. Cruzaban la frontera en grupos muy numerosos. Pero ¿qué podíamos hacer nosotros? No hubiera sido una buena idea dispararles. ¿Cómo deshacernos de ellos entonces? Era un problema de difícil solución, de modo que las cosas empeoraron. Y la culpa de todo esto era en gran parte de los chinos. Las imágenes de miembros del pueblo chino que se mostraban muy agresivos en las fronteras aumentaron los temores soviéticos de que se produjera una invasión. Siberia y Extremo Oriente eran zonas con escasa densidad de población, de manera que, ¿por qué no dejar que millones de chinos comenzaran a trasladarse allí? Los escritores nos habían prevenido sobre el peligro amarillo. Creían que los chinos podrían llegar a intentar conquistar Europa, atravesando para ello Rusia. La Unión Soviética contaba con un arsenal nuclear y con 1 millón de tropas situadas a lo largo de toda la frontera entre su país y China. Al norte de Beijing solo había llanuras, por lo que si la Unión Soviética decidía atacar a China, en menos de una semana los rusos llegarían con sus tanques a Beijing. En marzo de 1969 se libró una batalla por el control de una diminuta isla situada en el río Ussuri. La escalada en las hostilidades mutuas resultaba muy peligrosa. Nuestra CIA estimaba que las posibilidades de que la Unión Soviética atacara a China con armas nucleares eran de 1 entre 3, y eso deja constancia de lo fundados que eran nuestros temores. Mientras tanto, en 1969, los chinos seguían construyendo sin descanso grandes refugios subterráneos bajo sus ciudades. Lo cierto es que todos teníamos miedo de la guerra que poco a poco iba tomando forma.